Y hoy en nuestro programa nos acompaña el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, investigador de la historia y el arte, director de Olmo Ediciones. Gracias, Doc, por acompañarnos. Por favor, es un gusto. Y hoy vamos a estar hablando de Iatros. Iatros es el último libro. Que, claro, a ver si lo tomamos. Que sacamos, el último libro que sacamos de Olmo Ediciones es Hechos Polvo, que es un libro de Jaime Correa. Sí. Que Jaime Correa y su esposa, y la verdad es un libro un libro de historia muy bueno. Aparte, Jaime se ha puesto de moda. Últimamente ganó un premio por un premio de la Academia de Letras por un libro que hizo sobre Cortázar. Entonces, sobre las cartas de Cortázar. Entonces, bueno, fue tapa de los diarios últimamente, o sea que, bueno, Jaime es un buen amigo y también sacamos un libro hace pocos días atrás. Iatros, ¿qué es? ¿Qué significa claro, Iatros es una palabra poco usada, y cuando la usan, yo digo que la usan mal. Iatros quiere decir curador en griego. La palabra más conocida para la gente puede ser iatrogenia. Iatrogenia, en realidad la traducción es hecho por un curador, hecho por un médico. Sí. Lo que pasa es que siempre se usa en concepto peyorativo. Esto es iatrogénico como es algo hecho mal por un médico. En realidad, etimológicamente es falso, porque el sentido es hecho por un médico. Si está bien o mal, lo tendrá que juzgar la humanidad después. Es lo mismo cuando los médicos hablan de mala praxis. No es mala praxis, es un juicio de praxis médica. Si es bueno o malo, lo tiene que dictaminar el juez. Es el mismo sistema. Yo digo, somos culposos, enseguida asumimos la culpa, y no es así. Entonces, iatrogenia es una historia, una larga historia de la medicina. Sí. Es una historia que empieza, bueno, por supuesto, cronológicamente, con los griegos y los romanos, de los que aprendimos y tenemos un bagaje cultural, un bagaje etimológico, ¿no? Un bagaje que empieza desde los dioses, empieza desde los primeros médicos como Esculapio y Galeno, que después Galeno se convierte en sinónimo de la profesión. Uno dice, ¿qué sinónimo hay de...? Porque nosotros somos médicos, no todo el mundo es doctor. Para ser doctor en medicina hay que hacer una tesis. En una época era obligatorio en la Argentina tener una tesis, sí, para que le diesen el título habilitante. Hoy en día no, uno termina la carrera, da las materias, y en realidad es más fácil como lo hacen los americanos. Los americanos hacen la diferencia entre MD y PhD. MD es como una especie de licenciado en la práctica de la medicina. PhD es Doctor in Philosophy, es decir, es doctor en filosofía, que en realidad lo que quiere decir es el doctorado. Acá, por extensión, a todos los médicos se les dice doctor, cuando en realidad no todos los médicos son doctores en medicina. Cada vez son menos doctores en medicina. Claro. Y entonces en realidad el sinónimo de médico es Galeno. Y Galeno fue un iatros, sí, fue un personaje de la antigüedad que escribió un enorme compendio de medicina, y bueno, tal es así que sus textos perduraron hasta relativamente hace pocos años, hasta el siglo XVIII y XIX. Todavía era obligatorio leer los textos de Galeno. Lo que pasa es que Galeno, bueno, este libro, una de las cosas que apunta, sí, es contra el fundamentalismo de cualquier orden, pero específicamente el fundamentalismo médico. Durante hasta el siglo XVIII, por ahí, es decir, el examen era, ¿y qué dijo Galeno de tal cosa? Y Galeno puede haber dicho un disparate, decía mal cuántos son los lóbulos del pulmón, decía un montón de disparates, sí, disparates, lo que se conocía hace 2000 años. Sí, sí, sí. Pero los exámenes, como era la palabra de Galeno, era la palabra autorizada y todo tenía que ir por ahí. Entonces, y la gran parte de la medicina tuvo un atraso fundamental justamente porque se ató a un dogma, se ató a un fundamentalismo, se ató a la no discusión de los conceptos. Entonces, gran parte de los avances de la medicina que vienen a posteriori... Al no debate, ¿no? O sea, claro, lo dijo debate. tal, lo dijo palabra santa. Sí, palabra santa. Bueno, por eso es dogma. Es dogma. Sí. Eso está bien para las religiones,
está bien para la religión, está bien, es aceptable una religión, sí, pero una actividad científica es un problema. Implica debate. Y entonces lo que cuento es cómo a lo largo de todos estos siglos se han establecido estos dogmas, y la mayor parte de los innovadores lo que hicieron fue demostrar que el dogma estaba equivocado. Cuando Harvey, por ejemplo, descubre la circulación, demuestra la circulación, fue mal visto. Y muchos, y hasta se resintió la consulta del doctor Harvey, porque decían, no, él está en contra de Galeno y está postulando estos disparates, y cómo decir tal cosa, porque Galeno dice tal otra. Y él no, le mostraron, mira, el corazón late, claro, y fíjate que el latido del corazón coincide con los pulsos, tuvo que hacer todo eso. Aparte, como siempre, se metió la política en el medio. ¿En qué año fue eso? Esto fue en el año 1630. Ahí se descubre el tema circulatorio. Claro, en el año 1630 se descubre la circulación. Se descubre que hay que algo que para nosotros es medio como obvio. Sin embargo, en ese momento no, la sangre, qué es lo que estaba llevando y por qué el corazón latía y por qué las pulsaciones. Todas estas cosas son relativamente recientes, si vamos dentro de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque Galeno había dicho en su momento de que el neuma, que es aire, se traslada a través de los nervios del organismo, y ahí es como se llega a la vitalidad. Entonces empieza a haber un montón de palabras que en realidad, cuando uno dice vitalidad, ¿qué quiere decir vitalidad? Entonces, un montón de ignorancia se esconde detrás de grandes palabras, de palabras así abstractas. Qué interesante. Y en el caso de Harvey, te contaba, tuvo problemas políticos, porque en realidad él era el médico del rey, de Carlos I de Inglaterra. Y Carlos I de Inglaterra, te acordarás, en tu colegio te lo enseñaron seguro, fue el primer rey que decapitaron. Y hubo una guerra civil en la época de Carlos I. Él era el médico de Carlos I. Y, por ejemplo, lo acompañaba en las cacerías, porque el rey cazaba ciervos, y entonces, en el momento que lo cazaba, estaba Harvey al lado para demostrar que abría el pecho del ciervo y mostraba que el corazón estaba latiendo, etc. Y encima se dio una cosa muy extraña, que también son esas circunstancias muy raras. Creo que se llamaba el duque de Montgomery, había tenido un traumatismo y le faltaba parte del pecho. Entonces podía ver, fue uno de los casos rarísimos, porque eso es compatible con una sobrevida muy corta, pero pudo ver Harvey cómo latía el corazón en vivo y en directo, hasta tocándolo y viendo cómo pulsaba. Es una de esas cosas muy raras. Sí. Y después, como él estaba del lado del rey, y al rey lo decapitan y asume, por las guerras civiles, asume Cromwell, fue desplazado, su casa fue saqueada, sus libros fueron tirados, y Harvey se tuvo que retirar a vivir con uno de sus hermanos, y durante mucho tiempo estuvo en la pobreza. Ahora, al final de su vida, se rehabilita, porque las teorías sobre el cor cordis, el corazón, empiezan a difundirse por Europa, empieza a tener aceptación en otras partes de Europa, y bueno, y todo el mundo empieza a reconocer a Harvey, que hasta ese momento decía que el hombre era un primate muy agresivo e ingrato. Y después, con el tiempo, descubre que el hombre, bueno, tiene a veces cierto tipo de gratitud. Doctor Omar López Mato, muchísimas gracias. Realmente un lujo tenerlo en nuestro programa. Vamos a seguir hablando, porque es larguísimo. Interesante el libro. Gracias. Enseguida volvemos.